Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión AM en este viernes 21 de enero. Un placer enorme saludarle en Diálogo con Ernesto López. Hoy Luisa Mayoa cubriendo este espacio con el enorme placer de hacerlo y la responsabilidad de generar el debate y enriquecer el debate a través de las diferentes aristas sobre temas de interés nacional. Vamos a saludar a los invitados de este programa especial de hoy. Voy a empezar con el señor Ronald Umaña. Buenos días, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, gracias por la invitación, hombre Luis, muy amable. Buenos días a la teleaudiencia, un abrazo fraternal para todos. Sin duda, un abrazo también para todos los que ya están pendientes, también ya nuestras redes sociales activas para que puedan participar, enriquecer este debate en Facebook, Diálogo con Ernesto López, en Twitter, @Diálogo21. También está con nosotros el señor Marvin Aguilar. Marvin, buenos días, qué placer compartir Luis, la mesa. Un gusto a Ronald y a Tania, ¿no?, que va a estar con nosotros. Sí. Un gusto, y a la audiencia, buenos días. Perfecto, ya en unos instantes Tania Pastor también se incorpora al debate de este viernes, al programa del análisis semanal sobre temas de interés coyunturales. ¿Y qué les parece si iniciamos hablando sobre algo que va a ocurrir mañana? A partir de esta noche ya empiezan todos los dispositivos de seguridad, cierres de calles en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, en la Plaza de las Américas, si usted lo prefiere. Ahí será la beatificación mañana de 4 personas asesinadas en el marco de un conflicto armado que estaba emergiendo en nuestro país, entre ellos el padre Rutilio Grande, primero sacerdote asesinado en este contexto. Marvin, ¿qué significa para El Salvador un día como mañana que se sigue la Iglesia Católica llamando mártires a quienes fueron asesinados por profanar su fe? Fíjate que históricamente, digamos, la beatificación de estas 4 personas, un franciscano, un jesuita y 2 laicos, que va a ocurrir mañana en El Salvador, es, digamos, un reconocimiento al martirio que hacen, digamos, los sacerdotes, la cuota de vidas que aportaron en la preguerra. Y en este proceso de beatificación, la Iglesia como arma una especie de comité, ¿verdad?, donde va recabando información sobre cómo acontecieron los sucesos y qué fue lo que rodeó la muerte de estas personas, para declararlos es un primer paso, ¿no?, a los altares, que es la beatificación. Es un mensaje que la Iglesia Católica Universal envía al país sobre el papel que jugaron los escuadrones de la muerte durante el preconflicto. Tú bien lo decías, con el padre Rutilio Grande comienza la lista de sacerdotes y religiosos que fueron asesinados por escuadrones de la muerte, otros ya combatiendo durante el conflicto armado. Y el contexto, por ejemplo, de la tierra, sobre la defensa de los, digamos, de los derechos humanos, que es lo que rodea la muerte de estos 2 religiosos. En el caso, el padre Rutilio Grande, en 1977, digamos, es un párroco de Aguilares que decide que había que luchar para que los campesinos de esa zona tuvieran acceso a tierras, fíjate. Porque esa zona, Ronald, había 3 haciendas grandes: La Cabaña, casi como de 5.000 manzanas, la San Chico o San Francisco, que era como la más grande, 7.000 manzanas, y la hacienda Los Mangos, como de 3.500 o 700 manzanas, todas dedicadas a la caña. Y en ese sentido, la parte que le tocaba a los campesinos para arrancarle a la tierra una mata de maíz, ¿verdad?, eran las piedras de esa zona. Era mínimo. Exacto, entonces había una especie como de pobreza, no habían escuelas para esta gente, y obviamente el padre Rutilio Grande, al catequizar a la gente, por ejemplo, usaba lo del Éxodo,
de cómo la parte de Moisés que saca a su pueblo de Egipto porque el faraón los tenía oprimidos y explotados. Esclavizados. Entonces, y esclavizados. Entonces, y él ejemplarizaba, digamos, en su catequesis, en sus clases que daba en la comunidad, en qué se parecía esa parte de Moisés o del pueblo de Israelí con el Salvador actual. Y claro, eso provocó que en el mismo proceso de beatificación, y si son después canonizados, sí, ¿verdad? Se va a ir viendo el involucramiento de esas familias dueñas de esas haciendas en el proceso de organizar escuadrones de la muerte para ordenar la muerte de eso. Dentro de esto también es interesante porque va a ser el niño de 16 años que muere junto con el padre grande, va a ser el primer, digamos, joven o niño en Centroamérica que se beatifica. Entonces, por lo tanto, dentro de esa cosmovisión del catolicismo es una reivindicación hacia todos los religiosos que murieron. Y hay un dato interesante que con esto el Papa Francisco, que se ha declarado un estudioso de la obra de Rutilio Grande, manda un mensaje de reparación histórica a algo que hizo Romero cuando es asesinado en marzo del 77. Luego el 20 de marzo, Monseñor Romero hace algo inédito en El Salvador, cierra todas las iglesias ese domingo, sí, ¿verdad? Nunca había sucedido eso. Manda una carta al coronel Molina donde le dice que si no investiga y no le explica qué fue lo que sucedió, quiénes asesinaron a Rutilio Grande, la Iglesia Católica dejará de asistir a los eventos oficiales del gobierno. Incluso no va a la toma de posesión del general Carlos Humberto Romero. Por primera vez la iglesia se separa. Cambia radicalmente el asesinato de Rutilio Grande en la cosmovisión en ese momento de iglesia, gobierno, sí, como también luego Monseñor Romero hace un giro en su evoluciona. Ha habido un error en esto que es una conversación teológica interesante de decir que el milagro de Rutilio Grande fue Óscar Romero, pero Monseñor Óscar Romero ya venía haciendo, venía evolucionando su pensamiento conservador que tuvo, por ejemplo, cuando lo conocimos en San Miguel, ¿verdad? Y hay un cambio ya en Santiago de María, cuando él, hay una masacre en un cantón en Santiago de María, cuando él está ahí, que le obliga a escribirle al presidente Molina una carta también pidiéndole explicaciones. Y el caso del padre de Fray Cosme Espesoto, sí, que es en San Juan Nonualco, que es el otro, religioso que va a ser beatificado. Mañana también. Tiene que ver, fíjate, con que él confrontó siempre con esas zonas de caña y algodón ahí en Zacatecoluca, con los dueños de esas propiedades, en el sentido de que comenzaron a aparecer cadáveres en las zonas rurales de ahí de donde él ejercía su ministerio, y él los enterraba. O sea, no dejaba que los cadáveres se pudrieran ahí. Entonces eso ocasionó que los cuerpos de seguridad a cargo de la Guardia Nacional, específicamente de esa zona, empezara como a confrontar con él, e iba a hablar con los dueños de las haciendas para pedirles, no sé si un poco de ingenuidad, ¿verdad?, que les pagaran más el salario a los campesinos de esa zona. Fundó una escuela para que las mujeres no podían leer y escribir, y entonces había mucha gente en esa época, que quizás tú puedas ampliarlo mucho mejor, porque yo la he leído, no la viví, yo estaba muy pequeño para esa época, pero algo que puede ser ahora muy normal provocó un conflicto con los terratenientes y los cuerpos de seguridad, que terminaron asesinándolo mientras él rezaba, fíjate, en el altar de la iglesia de ahí de los Nonualcos, de San Juan Nonualco, lo llegaron a asesinar. Entonces, prácticamente se había convertido en un defensor de los derechos humanos de los campesinos, en este sector de los campesinos. Y eso era visto como que eras comunista, sí, y había que matarlo. Aprovecho para darle la bienvenida. Ya está con nosotros Tania Pastor, que está conectada ya. Buenos días, Tania, porque también va a sumarse a esta discusión, al debate especial de este día. Saludos, buenos días. Gracias, buen día, Luis. Un saludo también a Ernesto, a su casa, que se mejore, también al doctor Valdivieso, que no nos acompaña este viernes, a toda la audiencia de Diálogo 21 y por supuesto a Marvin y a don Ronald. Y vamos precisamente con Ronald Umaña hablando de este tema. Se suman estos hechos y mañana serán beatificados. ¿Cómo debe de entenderse este contexto en el que vivimos actualmente en el país?
Realmente interesante la exposición de Marvin, ¿verdad? Histórica, teológica. Esto solo me lleva a pensar de que la historia no se puede borrar, ¿verdad? La historia está ahí, ¿verdad? Los acuerdos de paz terminaron con toda esa historia de sangre que teníamos y hoy nos los quieren borrar en este país. No se puede, es imposible. ¿Cómo vamos a borrar la muerte de Rutilio? La del padre Pesoto, la de los dos laicos que van a beatificar el día de mañana. Eso no se puede. Borrar los acuerdos de paz no se puede, ni se vale que se quiera hacer eso en el país, ¿verdad? Revisar, mañana será un día histórico que se va a celebrar en la Iglesia Católica por siempre, ¿verdad? Igual que los acuerdos de paz tenemos que celebrarlos porque los acuerdos de paz terminaron con este derramamiento de sangre. Fíjense que Rutilio fue el primer sacerdote asesinado, después vino una secuela de asesinatos, unas monjas Marignol fueron asesinadas por unos guardias nacionales, escuadroneros de la muerte, ¿verdad? Que habían escuadrones de la muerte en todos los cuerpos de seguridad, ¿verdad? Entre comillas, tenía la guardia, tenía la policía de Hacienda, tenía la policía nacional. Recuerdo cuando los escuadrones, algunos cuarteles también tenían sus grupos paramilitares. Son, en este sentido, los escuadrones, vulgarmente se le llama escuadrones de la muerte, pero son grupos paramilitares que operan al amparo de cuerpos de seguridad o del ejército para eliminar a adversarios o enemigos políticos urbanos. Generalmente es más urbano, digamos, ¿verdad? Donde operan, ¿verdad? Y en este caso, pues, lo que operó con los dos sacerdotes, y en este caso fue circunstancial la muerte de los dos laicos que acompañaban al Padre Grande. Fue un acto deliberado de los escuadrones de la muerte, de la forma de operar de los escuadrones de la muerte, que era muy común en esa época. Era típico. En el 77 y 80. En Santana yo recuerdo, por ejemplo, la Policía Nacional. Estaba en un edificio que antes fue el Club Atlético, una joya arquitectónica de Santana, precioso, por cierto. Pues ahí tenían una máquina, una sierra, donde descuartizaban los cadáveres, ¿verdad? Llegaban y sacaban a los niños, a los jovencitos de los mesones, los asesinaban y los hacían pedazos los cuerpos y los tiraban en la carretera a Chalchuapa, carretera a Huachapán, a Tiquisaya, todo eso en las mañanas. La gente cuando iba a sus trabajos se encontraba los pedazos de cadáveres. Era buscar terror. Eso era aterrorizar a la población para que la gente no se metiera en política, ¿verdad? Eso era para, mire lo que le va a pasar a usted, mire lo que le va a pasar a su hijo. Eso eran los escuadrones de la muerte. Esos fueron los que asesinaron a estos sacerdotes, que en aquel tiempo se hablaba que eran financiados por algunas familias oligárquicas de este país, ¿verdad? Que aportaban una cuota mensual. Hay un cable para mantener a estos escuadrones. Liberado en ese tema de los escuadrones de la muerte. Hay un cable de la CIA que se le conoce como, la CIA lo llama como los 6 de Miami, que son 6 empresarios de familias respetables de El Salvador que desde Miami financiaban los escuadrones de la muerte. Ese es un cable que está ahí de la Agencia Central de Inteligencia, que reportaba quiénes eran los que... Sí, y lo recuerdo bien de claro, la década de los 80, que toda la oligarquía se va del país, se va a vivir a Miami, ¿verdad? Yo escribí en un artículo esa vez que se llamó La década del éxodo y del llanto, ¿verdad? Porque fue cuando todos se fueron y desde allá financiaban los escuadrones de la muerte en este país. Entonces, insisto, eso no se puede borrar, por lo tanto, los acuerdos de paz no se pueden borrar en este país. Y justamente vamos a introducir en el diálogo también a Tania en este tema. La memoria no se puede borrar, la historia no se puede borrar, dice el señor Ronald Lumaña, haciendo alusión a lo que está Tania, ocurriendo. Fíjate que antes de darle la palabra, Tania tiene una fuente de primera mano que fue su padre. Su padre vivió esa época de represión, incluso fue reprimido, ¿no? Fue perseguido. O sea que Tania tiene, junto con su madre también ahí,
tiene una fuente de información de primera mano, ¿va? De esas épocas. Sin duda, de la época y todo lo que ahora está ocurriendo luego de este proceso. Tania, habla el señor Umaña también de no se puede borrar la historia, haciendo alusión a lo que recientemente se aprobó en la Asamblea Legislativa. Hablaba de los acuerdos de paz, se derogó el decreto que le daba reconocimiento a este día como tal y que ahora se recuerde a las víctimas, el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. En este contexto de la beatificación, ¿cómo nos debemos plantear esto? Recordar ambos momentos, tanto la firma de acuerdos de paz y también recordar a las víctimas, que es el reconocimiento que se da mañana, por ejemplo, en una beatificación. Bueno, con un decreto no se borra la historia y tampoco me parece que la intención sea esa. Simplemente hay bastantes deudas que los gobiernos anteriores quedaron obviamente debiendo, que estaba como que muy fácil de subsanar. Una de ellas es lo que mandataba la sala, que es el reconocimiento a las víctimas. Me parece que, aunque sea utilizado, de hecho todos los políticos utilizan sus obras buenas para hacer de alguna manera campaña de su labor, que sea utilizado así, yo creo que eso es natural, puede ser antiético como quieran llamarlo, pero sin embargo es el cumplimiento a una de tantas deudas que se tenían en relación a las víctimas. Hace falta muchísimo, si es que esto ni siquiera significa que se esté empezando a cumplir o quizás se están sentando las bases para comenzar a cumplir toda esa deuda con las víctimas, porque el reconocimiento debe ser hacia ellos. Con esto no se está borrando, en mi opinión, la historia de lo que vivimos, de lo que sufrimos, de lo que, en mi opinión, significan los acuerdos de paz, que ya lo hablábamos la vez anterior. Se crearon las instituciones para decir, vaya, aquí están, pero a la vez se crearon y se sentaron las bases para que no tuvieran ningún control ni pudieran ser sancionados por, por todos los crímenes que cometieron después. Esto realmente fue un convenio de impunidad entre ambos, porque ya había sido condenado, recordemos, el coronel Benavides, que había sido quien había comandado todo esto, y 2 años después sale en libertad, y bueno, toda la historia que ya conocemos. Lo que nos debe marcar a nosotros es toda la enseñanza que nos deja. A mí me hubiera gustado interesarme desde muy pequeña, que se me inculcara todo esto de la historia. De hecho, mi papá siempre intentó, como dice Marvin, pero bueno, aquí estamos. Él vivió realmente la represión, como lo mencionó Marvin, él fue exiliado, y es que el contexto desde los 70s, bueno, probablemente antes, pero se marca más en esa época, y sobre todo con el asesinato del padre Rutilio Grande, lo que nos debe enseñar a nosotros son las enseñanzas, o cuando la iglesia ha participado en sacar de la ignorancia a la población y luchar contra la represión, luchar contra las injusticias, luchar por sus derechos. Lo que ha sucedido es la represión contra estos grupos o contra la iglesia misma. Nosotros nos hacemos llamar, en la misma Constitución está regulado que somos un Estado laico. Sin embargo, nuestra regulación, incluso hasta penal, se aleja de un Estado laico, pero sin embargo no podemos nosotros obviar el papel que ha jugado la Iglesia en enseñanza a la población, en esta lucha, cómo surge todo esto, cómo sigue pasando. Veámoslo, que aunque no estemos de acuerdo algunos o que estemos de acuerdo otros en las posiciones contrarias que expresa la Iglesia o distintos sacerdotes o bueno, de la iglesia que sean, de la religión que profesen, es en torno a lo mismo, es la enseñanza a las personas, o lo que se considera como lucha por defensa de sus derechos, como lucha contra las injusticias, y todo eso es lo que se viene marcando y es lo que nosotros debemos recordar. Es un aprendizaje que el Estado, es otra deuda que tiene con nosotros, porque cómo se viene a dar cuenta uno, o por lo menos los jóvenes deberían entender, yo no me incluyo ahí, deberían entender que la ignorancia y la falta de una educación digna, de una educación de calidad, es lo que permite la manipulación de la población por parte de los funcionarios. Entonces, en la medida en la que la Iglesia ha sido parte importante de esto, creo que la memoria histórica y el reconocimiento de ello tenemos ya sería nuestro segundo padre camino a
santificación, ¿verdad? Y el reconocimiento de todo lo que pasó, el recordatorio para no repetirlo, que son los parámetros que tenemos en la sentencia, es muy importante, ¿no? De verdad, a mí no me parece que se esté intentando borrar la historia, simplemente son muchas las deudas y está muy fácil como empezar a resarcir todos estos daños por poquitos. La deuda es demasiado grande como para resarcirla en 2 años o como para intentar o como para terminar de cumplir todo lo que se ha hecho mal, arreglarlo en tan poco tiempo, pero definitivamente tenemos que estar como ciudadanos vigilantes, que las bases se estén sentando y no en un retroceso, porque si se crearon las instituciones, pero solo por fachada, porque eso es lo que pasó con ese convenio de impunidad que se tuvo, entonces lo que tiene de deuda ahora el Estado actual, la Asamblea actual, todos los funcionarios actuales es enderezar ese camino, porque aquí no solo ha habido falta de voluntad política, sino que la estructura, la base legal es propicia para generar impunidad y para tener control de las instituciones de una manera negativa para el beneficio de los ciudadanos. Don Ronald. Bueno, miren, realmente yo no acepto esa posición de que se venga a culpar y a mancillar los acuerdos de paz y que nos quedaron en deuda y todo ese montón, toda esa retórica que han sacado de parte del Estado, ¿verdad? ¿Por qué no se dedican entonces a pagar las deudas que dicen que estaban a deber? ¿Por qué no se dedican a eso? Cuando hablamos de educación y estamos viendo que le quitamos 22 millones a la Universidad de El Salvador y que vamos a Turquía en este momento a hacer convenios de armamentos para el país, yo creo que la retórica esa se cae de inmediato. Cuando yo veo que en la Asamblea Legislativa se siguen aumentando los salarios y se olvidan de que la gente está aguantando hambre en la calle, entonces yo me digo, por Dios santo, ¿y cómo es que quieren mancillar los acuerdos de paz y culparlos de la deuda histórica de este país? Y no quieren pagar ni siquiera la deuda histórica, porque es bien fácil estar culpando a Arena y al FMLN y a los demás cuando ya no hay por qué, si hoy la responsabilidad es del régimen actual, ¿verdad? No vamos a estar haciendo eso. ¿Y por qué no reparamos la deuda de los familiares realmente en vez de dedicarles el día? ¿Por qué no indemnizan a las familias de los que murieron en la guerra, a los hijos que quedaron desamparados, que nunca pudieron ir a la escuela? ¿Por qué no se dedican mejor a eso? ¿Verdad? Entonces no acepto yo ese tipo de posiciones. Hay una cosa, Ronald. Por alusión, Marvin, solo quiero aclarar algo. Yo no tengo la retórica del Estado, no represento al Estado, no soy funcionaria, ni tengo ninguna línea, ni contrato, ni deuda con nadie. Esta es la opinión de Tania Pastor, una ciudadana, una abogada y una panelista de este diálogo. No represento al Estado ni estoy repitiendo ninguna retórica. Esto es lo que realmente pienso. A mí me parece que sí es una clara deuda de un convenio de impunidad entre el FMLN y Arena, que lo único que se preocuparon fue enriquecerse a costillas de nosotros y no educar nunca a la población, que podemos nosotros comenzar a cuestionar si se están sentando las bases para resarcir todos este daño ocasionado en 30 años, podemos discutirlo también, pero lo que estamos hablando en este momento es los acuerdos de paz, la memoria histórica, las carencias de las que ocasionaron la guerra y todo el daño y todo lo nefasto que fueron estos gobiernos durante estos 30 años. Yo creo que sí es deuda de ellos y que no se le puede exigir al gobierno actual que en 2-3 años se solucione lo que se tardó en destruir 30 años, pero sí les podemos y debemos exigirles que se sienten las bases. Y lo que menciona don Ronald es cierto, restarle financiamiento a educación, ese es un punto cuestionable, estamos completamente de acuerdo, pero que la deuda de lo nefasto que fueron esos gobiernos que sentaron impunidad y que continúan intentando hacerlo, reclamándose ahora o haciéndose llamar como perseguidos políticos, cuando ellos mismos, y ahora hacen denuncias de lo que ellos nunca se preocuparon en rectificar, me parece un tanto contrasentido que haya gente que todavía les crea, así. Hay una cosa que tú decías, todos esos señalamientos que has hecho en el sentido de que no es coherente el discurso con lo que se quiere corregir, con lo que se está haciendo en la actualidad. Ronald, vamos a ver, lo del Padre Grande fue hace 45 años y lo de Fray Cosme fue hace 42 años. Es tarde, ¿verdad? Digamos, 40 años para corregir un error histórico de este país. A Nuevas Ideas también se le va a juzgar, Ronald, eso no te quepa la menor duda, sobre si lo que ha hecho
en relación de culpar al pasado, que es cierto, y que son responsables, cómo ellos resolvieron a partir de ahora esas deudas históricas, cómo las trataron. Lo que sucede es que lo que hay que esperar es que ese ciclo de nuevas ideas termine, para poder obviamente historizarlo, y ahí sobrará, me imagino, ¿verdad? Quien lo haga. Y hay un dato interesante también en esto, que creo que tiene que ver con la parte ya teológica o de las creencias de los salvadoreños, que a mí como antropólogo me gusta siempre fijarme en eso. Yo, que no he sido bendecido con el don de la fe, sería incapaz de asesinar, impedir, conspirar contra un sacerdote, contra un pastor, contra un rabino, contra un imán o contra un monje budista. Porque creo que ellos tienen derecho a opinar, y me sorprende cómo desde el cristianismo son expertos en despedazarse entre ellos mismos. Tú tuviste aquí en este ciclo que está sustituyendo a Ernesto a 2 coroneles. Sí. Y ellos explicaban que lo que ellos hicieron, y eso es una tesis bien recurrente desde la ultraderecha y los grupos conservadores, decir que ellos lo que hicieron fue defender al Salvador del comunismo. Pero el tema es, y eso les autorizaba a matar al Padre Grande, a Fray Cosme, les autorizaba esa defensa a tener escuadrones de la muerte. A tener escuadrones de la muerte. O sea, es decir, ¿cuál era el límite? Y esto también surge de una ignorancia. A mí mucha gente me ha dicho, ¿no? Fíjate que el gran argumento de los jesuitas de asesinarlos era que ellos eran la cabeza de la guerrilla, que matándolos en 1989 con eso... La filosofía fue así, mira, la serpiente, si le cortás la cabeza, como le cortás el veneno. Exactamente. Entonces, por eso mataron a los jesuitas. Pero se les olvida en el caso de los católicos, ¿verdad?, que los 3 pilares dogmáticos de la Iglesia Católica son el neoplatonismo, los epicúreos y el dualismo helénico. El dualismo helénico es lo que permite a la Iglesia Católica, después de 2000 años, incluso ellos, de matar mucha gente, ¿verdad?, entre ellos, es que haya un papa como Francisco, si ustedes quieren de izquierda, ¿verdad?, y que haya un papa como Juan Pablo II, y que haya un papa como Benedicto XVI, que son conservadores, o de derecha, si ustedes quieren. O sea, la Iglesia ha superado ese conflicto de que el Papa Francisco tiene derecho a ser liberal o a pensar diferente a Benedicto XVI. Interesante la película en Netflix, ¿verdad?, que retrata a los dos papas, ¿verdad? Que sugiero a esa derecha ultraconservadora que dice que defendió al país del comunismo y que eso les da legitimidad de matar más de 30 curas en todo el conflicto armado, y un montón de civiles que no pensaban como ellos. Defender al comunismo no implicaba formar escuadrones de la muerte, matar a mucha gente, poner cadáveres en las calles, calcinar cadáveres en las calles. Tantos maestros de escuela que fueron asesinados. Que es lo que estamos viendo ahorita, si te fijas. Que se cuestionaba. Que siguen apareciendo cadáveres calcinados en las calles del país, siguen desapareciendo gente, siguen habiendo cementerios clandestinos. Entonces, es decir, esa herencia es una raíz histórica maldita, es una herencia maldita, una raíz que la arrastramos hasta el día de hoy, porque hubo gente que dijo hay que defender a la patria del comunismo y este es el camino para hacerlo. No, hombre, no es así. Bueno, y es que pongo esta frase del padre Rutilio Grande, que mañana será beatificado: el cristiano no tiene enemigos, sino hermanos, y por más que sean hermanos caínes que vengan a Cristo, no los odiamos. No los odiamos. Frase del padre Rutilio Grande. Ustedes han puesto también en la mesa de este debate el caso de los sacerdotes jesuitas, y hay ya también decisiones judiciales en torno a esto. Vamos a ir a la primera pausa del diálogo de este viernes en esta edición especial. Volvemos hablando de ese tema. ¿Qué va a pasar? Ya hay una decisión judicial en la masacre de los sacerdotes jesuitas. Volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro.
En Farma Value, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Visita cualquiera de las sucursales, son 24 en total, o llama al 2520-3500. Si lo prefieres, pide también tu app del ahorro, fácil de usar, fácil de pedir, descárgala ya. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, continuamos con más en este diálogo, en la edición especial, en este diálogo político semanal, y vamos a hablar, ya traíamos a la mesa el caso de la masacre de la UCA, los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras también que fueron asesinadas en este lugar. Dos temas judiciales que reviven el caso. Primero, un amparo que presentó el mismo fiscal general de la República, que la Sala de lo Constitucional le da la razón y reabre o envía a abrir nuevamente este caso, que ya la Sala de lo Penal había dicho que se terminara la persecución, al menos penal. También se presentó en estos últimos días, presentaban casaciones algunos de los involucrados en este tema, y la Sala ha dicho que no, que se va a abrir, que se va a enviar a la etapa inicial, incluso para llevar a la mesa, a la silla de los acusados, a los presuntamente responsables intelectuales. Marvin, ¿qué opinión por la abogada del programa hoy? Que nos explique bien eso. ¿Cómo han ido las resoluciones? Sí, con toda la razón. Tania, ¿cómo ha ido este vaivén jurídico que ahora ya ha dejado en firme la configuración de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que reabrirse este caso de la masacre en la UCA? Bueno, esto es parte de lo que estábamos conversando antes o debatiendo antes. Hay tantas las deudas que es muy fácil resarcirlas, y realmente me extraña que haya sido tan poco pudiéndose hacer tanto. Realmente, aunque el tiempo que ha transcurrido es poco de esta asamblea, por ejemplo, pienso yo que se han podido hacer todavía muchas más cosas. Pero bueno, esta es una de las tantas deudas que se viene a resarcir ahora con la Corte, porque lo que pasó, yo creo que intentamos nosotros obtener las resoluciones tanto de este caso como la de la Cámara del expresidente de la Asamblea, el señor Quijano, y realmente conseguimos una hasta bien noche, no la pudimos analizar completamente, pero hemos estado al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en este caso, y lo que sucedió, en mi opinión, en la Sala de lo Penal anteriormente, cuando se declaró una nulidad, es como una tremenda bofetada que representa el Estado de El Salvador en contra de las víctimas y en contra de todos los mandatos internacionales, de nuestra jurisprudencia, en contra de incluso los deberes éticos, morales, legales, constitucionales de todo funcionario, y es el hecho de dejarlas desamparadas, y de dejarlas desamparadas al amparo de un fundamento que en realidad ni siquiera es un fundamento. Cuando la Sala viene y declara la nulidad y establece que prescribe, y nosotros sabemos los delitos de lesa humanidad no prescriben, evidentemente parece una continuidad de lo que sucedió desde el 1991, desde que sucedió desde los acuerdos de paz que se firmaron. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer esta Corte? Y que muchos criticaron, y a eso voy, que lo que hablábamos anteriormente, y es que el gobierno lo está utilizando, dicen, como bandera política para hacer campaña, etc. Pero es que son temas que son tan fáciles de reajustar o de compensar el daño que se ha hecho, que obviamente todo funcionario va a hacer alarde de lo que está haciendo bien. Y esa es una de las cosas que se han hecho bien. Y el hecho de recuperar la posibilidad de las víctimas, en este caso, para obtener justicia en El Salvador, no tener que ir hasta España, por ejemplo, para que se obtenga un poco de justicia sobre estas masacres, no solamente una, sino que todo lo que sucedió en la guerra. Entonces es importante, y en mi opinión es completamente aplaudible el hecho que se establezca que se puede y que se va a iniciar el proceso penal, o que se va a continuar en donde se quedó desde la denuncia en el 2017, o desde que se intentó iniciar todo esto después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía general, en donde se declaró prácticamente la impunidad después de la condena que se había dado al coronel Benavides y a todos los implicados. Es decir, ese convenio de impunidad que hubo fue precisamente para anular
el hecho que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que deben ser sancionados, perseguidos y sancionados, perseguidos y castigados, para garantizar todos los parámetros de la sala, de la verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, porque en la medida en la que no haya sanción por estas causas se van a continuar replicando y se va a repetir el hecho y se van a continuar, porque esto significa, lo importante de esto, en mi opinión, es que si estamos viendo que se puede o que hay posibilidades de que logremos justicia en este caso, para aquellas personas que se sientan amenazadas hoy o que se les estén transgrediendo, se les estén vulnerando sus derechos hoy, esto significa que podemos tener la posibilidad, la oportunidad y la esperanza que en el futuro, aunque se tarde, la verdad siempre va a salir a la luz, los culpables siempre van a ser castigados. Entonces, es importante sentar las bases de la sanción, de la reprimenda de estos crímenes, de uno por lo menos de estos crímenes, esperamos que sean muchos más, para que se ejemplifique, y esa es una de las finalidades del derecho penal desde la misma Constitución, y es la prevención general, es decir, nosotros sancionamos a para que pueda ser reincorporado después del cumplimiento de una pena a la sociedad, pero a la vez su pena o su sanción, su castigo, su ejemplo, significa que otros van a verlo y van a decir, bueno, me va a pasar lo mismo en el futuro si yo hago esto, entonces mejor no lo hago. Es como una especie de, yo mejor me voy a detener, entonces esa es la prevención y todo lo que significa la oportunidad que se está abriendo con esta resolución de la Corte. Me parece que es muy importante si lo vemos nosotros desde esta óptica, por supuesto, lo principal es la oportunidad que van a tener las víctimas de por fin tener esa transición, esa restauración, esa reparación, la verdad sobre todo en cada uno de sus casos. Bueno, han pasado 32 años de esto y la sala rechazó esta casación de algunos implicados en este asesinato, en esta masacre de la UCA que habían presentado. De hecho, aquí tengo parte del fallo que a todos ellos dice procesados por los delitos de asesinato en perjuicio de las víctimas: Ignacio Yacurías, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, también José Joaquín López, López Armando López y Julia Elba Ramos y Celina Ramos. Asesinato. Incluso va en estos involucrados en el proceso el señor Alfredo Félix Cristiane Burkert. ¿Cómo se interpreta esto? Que ya se presentaron, porque al menos 3 de los implicados, en este caso Juan Orlando Cepeda, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios, presentaron la casación y la sala dijo no, vamos a enviar esto ya a los tribunales correspondientes para que inicie una audiencia inicial. Ya está en la etapa de programar una audiencia inicial y convocar o hacer partícipe a los imputados. Se ha dicho mucho que la sociedad salvadoreña es de doble moral, ¿verdad? Que tenemos una sociedad victoriana, que todo se puede siempre y cuando cerres la cortina, ¿verdad? Detrás de las cortinas se puede hacer cualquier cosa. Esto ha creado una cultura de un miedo a la verdad en nuestro país. En la América Latina generalmente es así, ¿no? Porque no hemos sido los únicos que vamos a pasar por este proceso. Ya lo vivió Chile, ya lo vivió la Argentina, Uruguay. Lo ha vivido Uruguay, que han tenido, que Perú incluso con casos tan extremos como la castración, ¿no? La esterilización de indígenas, sí. Entonces, y hoy le va a tocar a El Salvador pasar, me imagino que a Guatemala también en un tiempo le va a tocar revisar ese pasado. Que es todavía mucho más sombrío que el nuestro, porque tiene mucho que ver el racismo, por ejemplo, en Guatemala, a la hora de asesinar indígenas u opositores. Pero El Salvador, digamos que por salud mental, no debe de tenerle miedo a la verdad. Y creo que lo que se abre con estos juicios, y digo estos juicios porque bien lo anotaba Tania, esperemos que haya otro. Es más, yo quiero invitar a los familiares de los asesinados por Mayo Cibrián en San Vicente en 1986 a que se organicen para que empiecen por lo menos a hacer las excavaciones para que se pueda enterrar dignamente a todas esas personas que la FPL asesinó ahí en San Vicente. O sea, se abre la oportunidad para que se sepa la verdad. Y que la cúpula de las FPL, que en ese momento pues estaban presididas por un expresidente de El Salvador también,
pues puedan explicarle a ese grupo de personas qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Por qué la cúpula decide en un momento rápido ajusticiar a Mayo Cibrián, ¿verdad? Sin mayores explicaciones y que se haga público todo eso. Y creo que ahí es donde se ve, no voy a atacar los acuerdos de paz, pero sí se ve, Ronald, por ejemplo, en la amnistía. Que no se puede atacar los acuerdos de paz. Pero sí se ve que sus protagonistas, Ronald, utilizaron ese manto de los acuerdos de paz para proteger esos crímenes, el de la masacre de la UCA y lo de Mayo Cibrián. Más allá de lo bueno de los acuerdos de paz. Pero esos los acuerdos de paz hay que entenderlos en el contexto que se dieron. Claro. Yo fui observador del diálogo de la guerrilla. Sí, pero entre los firmantes estaba Naciones Unidas, estaba México, estábamos todos ahí. Claro. Esos fueron los acuerdos. Que después... Y había amnistía en los acuerdos de paz. Esa amnistía que aprobaron. Pero Marvin, por Dios santo, vos sos antropólogo. Claro, pero esa amnistía que vos sos antropólogo. Claro, amnistía se dio en toda América, en todos los procesos revolucionarios. Todas fueron, pero ¿sabes para qué servían? Para callar para lograr la paz, para callar los fusiles. Todas fueron derogadas en América y todos han sido juzgados. 30 años después. Sí, y hoy se va a juzgar. Hoy se va a juzgar en El Salvador. Pero eso es una cuestión que basta con ver la historia. ¿Tardó en El Salvador? ¿Cómo? ¿Tardó en El Salvador? Lo que pasa es que como somos pueblos de tercer mundo, las cosas tardan, pero llegan. Sí. Yo quiero decirte que yo me siento contento que abran el juicio. Si ahí están mis profesores asesinados, pues yo era alumno de ellos en la UCA. A mí me dolió realmente que mataran a Segundo Montes, por ejemplo, ¿verdad? Y qué bueno que se abriera. Lo que yo hubiese querido es que hubiese sido una Corte Suprema de Justicia legítima, ¿verdad? Y una Fiscalía legítima. Pero aún así, qué bueno que se va a dar. Aún así, qué bueno. Esperemos también que la Fiscalía acepte que se muestre parte a Almudena Bernabeu. Debería estar Benjamín Cuellar allí. Almudena Bernabeu, como parte para que le den esa misma, digamos, sanidad al proceso, que no se quiere instrumentalizar, que es el temor que tiene la UCA. Es que no debe de instrumentalizarse. Y justamente eso es lo que... con la UCA de por medio va a ser difícil que se instrumentalice. ¿Qué se espera de este proceso? ¿Cómo quieren verlo? Miren, la denuncia de la UCA va a estar permanente y la vigilancia de la UCA va a estar allí. ¿Me entienden? Todo el tiempo. Y eso tiene que darle legitimidad o lo deslegitima en el momento que lo utilicen. Respondiendo a tu pregunta, pero quiero terminar con esto. Miren, pero también hay otros asesinatos. El de Roque Dalton creo que merece que se abra, que se vea a fondo. Fue la dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo quien asesinó a Roque. Es el poeta más grande que ha parido nuestra tierra y merece también que se restablezca la justicia en él. Es la verdad. La lista es larga. Sí, claro. Pero no hay que detenerse, creo yo, ya una vez que se ha abierto esto, porque es la mejor manera. O sea, vamos a ver, los historiadores, los que leemos la historia, necesitamos saber la verdad de lo que pasó. Sí, es que la humanidad necesita saber la verdad. Esto tiene que ser así, o sea, tiene que ser doloroso, claro, porque esa plaza, Roberto Dabuizón, que está ahí frente a Multiplaza, debería de cambiarse el nombre. La alcaldesa de Antioquia-Cucatlán debería de atreverse de sacar un decreto en la Asamblea Legislativa. Atreverse a cambiar esa plaza y ponerla con los símbolos patrios. Ya que están las frases de patria sí, comunismo no, hay que quitar esas frases y poner frases como el escudo nacional, el himno nacional, la oración a la bandera. Un monumento de Roque Dalton deberían de poner ahí mejor. Está pendiente el cenotafio del poeta Roque Dalton. Entonces, esas cosas que ya pasaron en América Latina, vea, yo lo estoy diciendo en base a lo que ya pasó otros países en América Latina que tuvieron dictaduras militares, que abusaron del poder por detener el comunismo y que han tenido que pasar por el tamiz de la historia y han quedado evidenciados que no solo detenían el comunismo, sino que también se enriquecieron, se aprovecharon para todas las oligarquías de América. Entonces, eran la misma historia. Era mentira que solo era para detener al comunismo. Entonces esperar conocer la verdad
como punta de iceberg con uno de estos casos. Claro, lo que sucede es que la gente que se siente ofendida debe de iniciar estos procesos. Una dinámica, ¿verdad?, para abrir otros casos como estos. La respuesta es la verdad. Y yo te apuesto que una vez que se sienten en el banquillo de los acusados, todos estos de la masacre de la UCA, que se sepa qué fue lo que pasó, cuál fue el rol que realmente jugó Alfredo Cristiani, ¿verdad? Si fue que él supo y avaló o solamente encubrió, pero eso lo vamos a saber en el juicio. Yo te apuesto que la comunidad jesuita después va a pedir el indulto, ¿verdad? O la conmutación. No, hay que estar claro que la comunidad jesuita jamás ha pedido que metan preso a nadie. Es la verdad. Pidieron la verdad, eso que quede claro. En este Perfecto, 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, no nos cambie, volvemos con otros temas de interés, hablando de resoluciones también de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a venir hablando del caso del señor Norman Quijano, quien ya se le ha girado una nueva orden de captura. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por continuar en nuestra sintonía, también gracias a todos los que están participando en nuestras redes sociales. Vamos a hablar de este punto que ya abordábamos en la mesa, las resoluciones en sala. También se dio una audiencia en contra del señor Norman Quijano, diputado del Parlamento Centroamericano, desaforado por la Asamblea Legislativa, y se le ha girado una nueva orden de captura. Fue declarado rebelde en esta audiencia esta semana recién que está por finalizar. Los defensores dicen no es la Asamblea Legislativa quien debe desaforarlo. Seguimos insistiendo en la inocencia del señor Quijano. De hecho, él se conectó a la primera reunión del Parlamento Centroamericano de forma virtual, participó en la primera reunión del año, en el mismo día que se estaba realizando la audiencia. Es acusado por la Fiscalía por fraude electoral y agrupaciones ilícitas en el contexto de su candidatura presidencial por supuestas negociaciones con pandillas. ¿Cómo abordamos este tema, Marvin, en torno al señor Quijano, que siguen tras estos mismos hechos? Bueno, creo que lo que ha hecho los tribunales salvadoreños es irse por la resolución de la Asamblea Legislativa, sí, y no ha esperado el desafuero del Parlamento, que también se ha solicitado. Entonces, en ese sentido, pues mientras no haya una orden internacional de captura donde esté Norman Quijano, pues no va a haber mayor, digamos, verdad, que no lo van a poder capturar. Interpol no va a ejercer una orden de captura donde hay un tipo con un fuero de un organismo como el Parlamento Centroamericano. Entonces, en ese sentido, creo que el juicio continuará como el que está el de Mauricio Funes, como todos los juicios de todo el montón de funcionarios que están fuera de El Salvador y que pues está llevando a cabo en su ausencia. Ahora, es bueno que se abra el juicio en el sentido de que sepamos las pruebas, ¿verdad?, que hay, que se revisen. Ya en sede judicial es muy distinto a lo que se pueda decir desde los curules legislativos y lo que se haya considerado digamos, desde la Asamblea Legislativa para desaforarlo. Quizás ya en sede judicial haya que demostrar eso y esperaría yo que sus defensores aporten todas las pruebas, ¿verdad? Todo lo que se ha dicho es una reunión. Él vuelve a insistir, casualmente ayer, Norman Quijano, que lo que hizo fue participar en una reunión donde había unos pastores y que dentro de esa reunión había gente que había pertenecido o pertenecía a las pandillas. Claro. Entonces, ahí hay más participantes. En el juicio van a tener que ir, van a tener que declarar y me imagino que los jueces van a tomar una decisión, digamos, lo más apegada a derecho y a las pruebas. Norman Quijano pone en duda que haya una independencia judicial y por eso él aclara que no regresa a El Salvador porque no hay las garantías para un proceso, digamos, lo más independientemente posible, ¿va? Que es lo que una de las garantías que deben de tenerse siempre que se le procesa a alguien. Creo que es un caso que se ha alargado demasiado, que obviamente esto va a tener repercusiones graves para Arena si es condenado, por ejemplo, Norman Quijano, porque se había hablado sobre desaparecer o no a Arena y al FMLN, desinscribirlo del Tribunal Supremo Electoral,
pero ese proceso administrativo que tiene que iniciar el Tribunal Supremo Electoral tendrá que tener a la base algo, pues, ¿verdad? Y en este caso un juicio podría determinar si fue Arena la que ordenó hacer esas negociaciones, esos acuerdos, dar ese dinero también, de dónde salió ese dinero, ¿verdad? Entonces queda Arena y esas son como cosas que el juicio nos va a permitir, saber. Y vuelvo a insistir en esto, nadie debería de negarse a que se investigue, a que se haga un juicio, porque es bien fácil decir yo no fui, es bien fácil, son calumnias, esto es politización, es persecución política, pero hay un hecho que es real y lo decíamos contigo, ¿verdad?, en otra plataforma mediática. Todos los partidos políticos aquí, al parecer, han tenido que negociar con las pandillas. Todos. Hay videos en algunas... Exacto, hay acusaciones para otros. Sí. Hay organismos internacionales que sostienen que eso... Y todo esto pasa porque los políticos en campaña nunca le dicen a la gente cómo van a resolver el problema de las pandillas. No le dicen, ¿te has fijado? No quieren tocar ese tema. Entonces, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Una vez en el poder, pactar con ellos. Y lo hacen de espaldas a la gente. Entonces, claro, ya la gente ya no cree en diálogo, negociación, porque entienden que pactar y dialogar con las pandillas es darles dinero, es cederles cuotas de poder, es beneficiarlos. Entonces, los mismos políticos se han encargado de prostituir cualquier posibilidad de resolver este problema. Ahora estamos en la gran paradoja de cómo vamos a resolver el problema de las pandillas. Sin diálogo, tregua. Matándolos a todos. Es decir, ¿cómo vamos a hacer? Porque los mismos políticos... Pues sí, pero es que la gente no quiere eso. No, ni a nadie, hombre. Y no es correcto, ¿verdad? O sea, no hay que comprar la paz. Bueno, y se habló de millones de llegar a la presidencia. Lo que se dice en el audio es que se puede llegar a invertir hasta 100 millones de dólares en obras de infraestructura en los lugares, que las pandillas controlan, ¿verdad? Entonces, pero ahí vas a beneficiar también a la gente, a la comunidad que vive ahí, que ese es otro tema que la gente debe de tener bien claro. O sea, es que no solo son los pandilleros, Ronald, es también su base social, que tiene familias que ya te suman números de 200,000, 300,000 personas. ¿Cómo vas a hacer eso? Aparentemente involucrado, don Ronald. Bueno, miren, realmente es importante que se investigue esta situación. Esto ha sido traición a la patria, ¿verdad? Esta es traición al pueblo. Darle dinero a los pandilleros para que ellos compren armas para matar a la gente, eso es traición popular. Es Arena quien comienza con esto, ¿verdad? Es el Faro el que primero lo denuncia. Arena dijo que no era cierto. Después el FMLN. El Faro lo denuncia y el FMLN dijo que no era cierto. Después el Faro denuncia Nuevas Ideas y Nuevas Ideas dice que no es cierto. Pero este fiscal que está siendo perseguido por la misma fiscalía, que es el que llevaba la investigación catedral, fue a decir a Estados Unidos y a presentar pruebas de que aquí había una negociación con las pandillas por parte del régimen y que le habían dado dinero a las pandillas y prebendas en las cárceles. Entonces, la ventaja es que la historia no se puede borrar, ¿verdad? Y ahí va a quedar, y ahí están quedando todas las pruebas de esta situación para futuro. Pero de que esto hay que investigarlo y que los culpables tienen que pagar por eso, deben de pagarlo. Se debería de, lo que decía Marvin, esclarecer un diálogo con estos grupos. Mire, Marvin tuvo una exposición interesante hace unos meses acá, hace un par de meses, donde él decía que él proponía de que hubiese un diálogo con la guerrilla, con la pandilla, pero llevado por la fiscalía, una cosa abierta, que la vida del pueblo, no una cuestión de andarle comprando votos, que es lo que fue a decir el fiscal allá en Nueva York, que habían hecho y que es Nuevas Ideas, y lo que aparentemente se ha venido haciendo. Eso es fraude electoral, igual de lo que están culpando a Norman Quijano, y lo mismo hizo el FMLN. Y que en diferentes fiscalías acusan a exfuncionarios por aparentemente, presuntamente hacer la misma dinámica. La misma negociación, la misma dinámica, pisto a cambio de votos. Tania, fraude electoral total. ¿Cómo analizar esto? Hay un ejemplo, antes de que Tania hable, por ejemplo, Italia
tuvo que hacer reformas para investir al fiscal para poder negociar con la mafia italiana, porque llegó un momento en que mataban jueces, o sea, que se salió del control aquello, que dijeron, bueno, miren, realmente los políticos no podemos meternos a negociar con la mafia. De hecho, acá en El Salvador hasta se reformó la ley, reunirse entonces no, lo que hay que hacer es darle más poder al fiscal, para que el fiscal pueda una ley especial para poder hacer esta situación, negociar y dialogar, y ya la Constitución faculta al fiscal a que nombre comisiones especiales. Fíjate, ya está en la Constitución. Lo que hay que hacer es ampliarle el mandato para que, digamos, no sea ilegal. Y entendemos que ¿por qué el fiscal? Pues porque el fiscal es el que debe el representante del Estado del país, y es el que maneja la legalidad, y él no va a ir a negociar con dinero, el fiscal no va a ir a negociar por votos, el fiscal va a ir a negociar con la ley. ¿Y cuál es el objetivo de esa negociación? Desmontar a las pandillas. Tania. En este caso, tal vez alguien nos pueda hacer llegar la resolución de la Cámara, porque lamentablemente intentamos el día entero obtenerla y no tuvimos éxito en esa labor. Entonces nos quedamos con lo que aparece en los medios, porque por lo menos nosotros sentamos posición, y hablo por Liz Valdivieso también. Cuando nosotros hemos discutido este tema anteriormente, hablábamos del doble antejuicio que iba a haber, de la facultad que tiene a raíz de la reforma del 2007 el Parlacen, según el tratado, en el artículo 23 y 29 y siguientes del reglamento al tratado constitutivo, en donde se regula una especie de antejuicio muy similar a la de El Salvador. Ahora, nuestra Constitución, en el artículo 236, establece que estos funcionarios, diputados, etcétera, como lo fue el señor Quijano, responderán únicamente ante la Asamblea Legislativa. En mi opinión, debió seguirse una declaratoria de inconstitucionalidad en cuanto a esas reformas, porque lo que se mencionó que se iba a hacer, que era un doble antejuicio por parte del asesor jurídico de la presidencia, que se iba a seguir el antejuicio aquí y después allá, a nosotros no nos queda claro, para poder hacer un análisis como abogados de esta parte jurídica, es qué fundamento utiliza la Cámara para obviar el procedimiento ante el Parlacen que se dijo que se iba a hacer y que además, según el tratado constitutivo, debe de hacerse, aunque yo no esté de acuerdo, porque en mi opinión eso vulnera la Constitución en el sentido que solamente ante la Asamblea Legislativa deben responder estas personas. Entonces, cuando nosotros mencionamos, o por lo menos yo mencioné, que la Asamblea Legislativa, si se hace el doble antejuicio, estaría quedando como un mero pasapapeles, que pasaba incluso con aquella disposición que establece que una vez desaforado el funcionario o exfuncionario, el funcionario, entonces se le cesa de su cargo. Ese delito de prolongación de las funciones, si se queda ejerciendo las funciones, que no existe en nuestro Código Penal, que todas las asambleas han fallado en reglar eso que la Constitución manda para el funcionario que desaforado se quede ejerciendo funciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque si va a haber un segundo antejuicio, pero este solamente es una especie de pasapapeles, sin intentar ser peyorativa, pero ¿qué pasaba con esa obligación o con esa consecuencia directa del desafuero o de la remoción del fuero constitucional para este funcionario, que de inmediato debía ser removido de su cargo o cesado en las funciones, mejor dicho? Y en este caso no ocurrió. Sí. ¿Qué fundamento tuvo la Cámara para decir que la competencia es únicamente de la Asamblea Legislativa de El Salvador? Pero apartando ese punto, lo que sucede es lo que debió suceder desde el primer antejuicio, porque no vamos a entrar a discutir aquí las pruebas que hay o que no hay. En mi opinión, siempre han sido suficientes desde aquel antejuicio en donde todos somos Norman y que nos quedamos a 2 votos para el desafuero. Desde entonces, las pruebas son sobreabundantes, no para declarar culpabilidad, porque eso no corresponde, y además hay una presunción de inocencia, sino elementos suficientes para haber iniciado un proceso penal y para haber, por supuesto, removido el fuero en ese momento. Perfecto. Entonces, lo que está sucediendo ahora es lo que debió suceder desde entonces. Por eso es que se ha venido alargando y complicando y exponiendo a funcionarios, incluso a resoluciones un poco extrañas en momentos que lo hemos nosotros manifestado en este panel. Y por supuesto, yo creo que todos queremos saber qué es lo que pasó, porque si bien es cierto que hay investigaciones que vinculan a todos los gobiernos en pactos con pandillas, es más cierto que, por ejemplo, lo que establece la ley de partidos para las cancelaciones, etcétera, y que menciona Marvin, que si Arena o que si no Arena, es que estas personas eran representantes de Arena. Para el caso, que era presidente del COENA entonces, que el señor Velado, él confesó en sede fiscal y no sé si también en judicial
que había entregado dinero para que fuera entregado a las pandillas. También lo dijo el mismo exalcalde Ernesto Mason. Es decir, aquí hemos tenido no solamente la prueba de testigos criteriados, sino que pruebas circundantes y además mismas confesiones incluso del exalcalde fallecido de Apopa. Es decir, tenemos una serie de confesiones y además en el gobierno del FMLN está probadísimo, incluso hay ya procesos anteriores en donde se establecen las negociaciones, incluso ese pacto de cuántas personas mueren hoy y que si yo te voy a ir a entrenar en el polígono de tiro para que aprendas a dispararle a la cabeza a las personas y no en el pecho porque entonces no sos efectivo. Sí. Es decir, ese tipo de negociaciones son las que se cuestionan. Sin duda. Hay bastante prueba. En el caso del gobierno actual, del caso Catedral, a mí sí me parece que la investigación debió continuar, si acaso existía, me parece que hay bases para fundamentar o para sostener que sí se dio esa investigación y que si bien fuera correcta o no correcta, que si habían pruebas o no habían pruebas, para eso es la investigación. Y en el futuro habrán sanciones, quizás no ya, quizás no en 5 años, quizás en 10 años, pero suspender una investigación de este calibre o negarla o simplemente no continuarla o hacer silencio sobre ello, pues genera consecuencias penales graves que esperamos que no vaya a haber impunidad en el futuro. Esto es lo que yo decía antes. Perfecto. Se sientan las bases con la reapertura o con reabrir este caso de los jesuitas y las colaboradoras para que nosotros tengamos conciencia que en el futuro va a haber sanciones para las personas que actualmente cometen delitos. Y cierro con esto. Nosotros, por lo menos yo soy de la opinión que el único convenio que puede haber con las pandillas es en la sede penal, en un procedimiento abreviado, que implique una sanción y cumplimiento de pena por parte de los imputados, porque de lo contrario vamos a repetir la impunidad que se dio en los acuerdos de paz, que se hizo un convenio porque no había otra manera de terminar la guerra. Interesante. Pero entonces lo que se hizo fue, yo te doy impunidad, pero deja de matar o deja de cometer delitos. Es decir, eso no puede suceder nuevamente, porque entonces estamos repitiendo la historia. ¿Y por qué la estamos repitiendo? Porque no han habido sanciones. Esta es una repetición de la historia si nosotros llegamos a ese estadio. Por eso yo planteaba el rol del fiscal, porque lo que dice Tania, quien lo puede hacer, el único es el fiscal. Vamos a la pausa, continuamos con este debate al volver. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por continuar en nuestra sintonía y por participar también en nuestras redes sociales, @diálogo21 y Diálogo con Ernesto López en Facebook. Hemos hablado sobre diferentes casos y ya que estamos hablando también del partido Arena, esta semana, no solo Arena, el del FMLN también, hay renuncias. Alcaldes del partido Arena, al menos 10 fueron los que presentaron renuncias esta misma semana al Instituto Político y también algunos miembros del FMLN. El discurso converge en que las estructuras, la cúpula del partido no está escuchando a las bases, que los han abandonado y que no responde a los intereses de la gente. ¿Cómo ven esta salida en una gran cantidad de miembros de Arena? Rana. Bueno, miren, la verdad es que Arena y el FMLN son dos partidos acabados, ¿verdad? Pero ¿por qué renuncian los alcaldes? Los alcaldes renuncian porque están pensando en reelegirse de nuevo. Y alguien llega y les ofrece que se van a poder reelegir, pero la gran pregunta es, ahí hay una ley de tránsfugas, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que se avisora acá es que va a haber una amnistía para todos los tránsfugas estos. De hecho, el presidente de la República va a aprovechar la amnistía para cambiarse de partido. Acuérdense de que el presidente está afiliado al partido Gana, ¿verdad? Entonces va a tener que aprovechar la ley, me imagino algún decreto en la Asamblea para poderse cambiar de partido. ¿Quién anda sonsacando a los alcaldes de Arena y de Gana y del FMLN? Ya el vicepresidente de la Asamblea, el señor Gallego, ya hizo la denuncia clara de que es un ex miembro de Gana, que antes negaban que era miembro de Gana, el señor Herbert Saca. Pero hoy sí dicen que ya tiene 2 años de no estar con ellos. Y el otro es el ex diputado de Arena, el diputado Magaña de Aguachapán.
y el otro es Rigoberto Sorto, ¿verdad? Que son los que tratan de fundar el partido Fuerza Solidaria. Entonces ellos andan ahí rescatando los pedazos de arena del frente de Gana que quedan para fundar un partido. Obviamente me da la impresión que quieren sustituir a Gana ya como aliado de Nuevas Ideas, como aliado del gobierno, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que Gana se acabó. Hay acusaciones de diputados del Partido Arena que en conferencia de prensa esta misma semana decían, entre ellos el señor Rodrigo Ávila y también el señor Portillo Cuadra, sin personalizar, sin decir nombres, decían: tenemos conocimiento que están presionando a los alcaldes de Arena a cambio de algunas obras o beneficios. Acusaba a la Dirección de Obras Municipales de estar en estas presiones, sin personalizar, sin dar nombres de quiénes, pero decía son personas que estarían aliadas al oficialismo. Marvin, ¿considera que hay este tipo de presiones para renuncias de alcaldes? Como mínimo debería de investigarse si no está sucediendo lo mismo de lo que se acusó a Roy García que hizo con los 2 diputados traidores de Nuevas Ideas, sino ofreciéndoles prebendas, digamos, ¿verdad?, regalías o dádivas para que votaran o hicieran alguna acción a favor o en contra, ¿no?, de Nuevas Ideas. En ese sentido, creo que lo que debería de hacer Arena, el presidente del COEN, es presentarse a que se investigue eso, ¿no?, a la fiscalía, ¿no? Presentar una pieza en la misma asamblea para que haya una comisión y se investigue por qué esto está sucediendo. Llama la atención, por ejemplo, mira, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que si tú, siendo electo por un partido, renuncias, no podés ser candidato en la próxima elección. Significaría que los alcaldes, diputados o concejales que han renunciado de sus partidos, por los que fueron electos, todos ellos no podrían participar. No podrían. Entonces, ahora, y el número es creciente, entonces lo que hace suponer es que va a haber, como dice Ronald, una amnistía que les está garantizando a ellos que a pesar de renunciar, van a poder ser candidatos en el 2024 con otra bandera, que puede ser Fuerza Solidaria, por ejemplo, que está organizándose, es una posibilidad. El tiempo es el que nos dirá, ¿verdad?, de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que ha pasado? Si el 2024 todos estos candidatos o todos estos funcionarios electos con Arena o con el FMLN aparecen de candidato o aparecen de candidatos en otro digamos, partido político, porque se aprobó antes del 2024 una especie de amnistía para que el transfugismo fuera legal, entonces estaríamos viendo que es lo que que esto que estamos diciendo ahorita es cierto. O sea, solo hay que esperar unos meses, digo yo, para que veamos esto. Ahora, esto también significa algo interesante. Gana está siendo desplazada por Fuerza Solidaria. Lo hago como pregunta. ¿Verdad? ¿Cuál es el rol que Gana va a tener en la coalición con Nuevas Ideas? Ya no va a haber coaliciones con Nuevas Ideas y Gana. Tienes que tomar en cuenta, Marvin, que Gana apareció en la última encuesta con 0.8, ni siquiera el 1%. Tania, ¿qué efecto va a tener para Gana separarse de esa alianza con Nuevas Ideas? El presidente del COENA reiteró las acusaciones hechas por sus diputados también sobre la renuncia de estos alcaldes. Decía que lo hacían por razones ajenas al instituto político. Bueno, yo creo que eso es fácil alegar eso cuando también hay, que puede ser cierto, pero que también hay causas que son atribuibles a la toma de decisiones de esta naturaleza. Ellos manifiestan claramente que se han abandonado a las bases, que no se escucha a las bases, que no se toma en consideración su opinión, sino que simplemente una pequeña cúpula está tomando decisiones en beneficio de este pequeño grupo, que es al final del día lo que ellos fundamentan como la motivación que tienen para estar renunciando. Bien complicada la situación porque también hay una coyuntura en donde, y también manifiestan que están en contra de propuestas que favorecen a la población. Entonces,
al final ellos han sido electos y están con dificultades por todo lo que ha pasado de la ley del FODES, con el DOM, con la nueva forma en que se están manejando las cosas, en donde ellos, si están en contra, pues tienen más difícil el camino. Entonces tampoco es una idea descabellada. Sin embargo, es también muy cierto que la toma de decisiones siempre ha estado en una cúpula. Que ahora lo vengan a decir no lo hace cierto que sea desde ahora, porque siempre ha sido así. Las decisiones que toma la cúpula de un partido han sido en beneficio de la cúpula, eso es lo que nos ha mostrado la historia. Pero lo importante es que pareciera que la disposición que regula el transfugismo en el Código Electoral, toda esa jurisprudencia que tenemos, que yo no comparto en algunos puntos, porque se aplican reglas generales y hay casuística o hay casos específicos en donde no tiene ninguna aplicación lo que se ha escrito sobre esta materia, porque es más amplia de lo que se ha regulado, pero que se ha aplicado además selectivamente, porque por lo menos en mi caso nosotros vimos cómo a mí, o por lo menos yo viví cómo a mí me eliminaron de la contienda y me retrasaron todo mi proceso como aspirante a candidata no partidaria por un supuesto transfugismo. Pero vimos exactamente una situación idéntica pasar al interior de partidos políticos y no fue catalogada como tal por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso del transfugismo no es ninguna novedad, que no se respete o que el mismo Tribunal Supremo Electoral irrespete, incumpla y vulnere lo que está arreglado. Entonces eso no significa que ahora se venga a hacer lo mismo y esté bien. Si está mal antes, pues está mal ahora. Pero lo importante es que sepamos que existe una prohibición de renunciar a los partidos políticos que lo llevaron al poder, porque eso se considera ser tránsfugas. Entonces aquí lo que vemos, un montón de funcionarios públicos o varios funcionarios públicos renunciando de sus partidos, eso constituye transfugismo, hay una sanción. Tenemos que esperar qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral o la Asamblea Legislativa, cómo va a arreglar esta situación, porque definitivamente hay una coyuntura que también facilita que estos funcionarios digan, bueno, estos partidos en realidad me llevan. Es muy feo, porque también utilizaron a los partidos para llegar al cargo donde están. Además, esto significa que la voluntad de los votantes que los pusieron en ese cargo significan que se identifican con los principios que este partido representa, y en ese sentido es el transfugismo y la defraudación que se hace al electorado. Es decir, hay bastantes temas que se pueden discutir en este aspecto, pero hace falta ver la reacción del Tribunal Supremo Electoral y la reacción de la Asamblea Legislativa en cuanto a esta reglamentación. Perfecto. Tania, vamos a ir a la pausa comercial. Decían también que les parecía extraño los miembros del COENA que las cartas se parecían, todas las cartas de renuncia, y que también algunos de los que renunciaban decían que no descartaban crear un nuevo instituto político. Vamos a la pausa. Al volver hablamos también de la visita oficial este año 2022. El presidente Bukele tiene una agenda principalmente a la zona de Oriente. Fue a Turquía y hay algunos acuerdos. Vamos a la pausa, volvemos a hablar de este tema. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Lo poníamos en la mesa, la visita oficial del presidente Nayib Bukele en Turquía. Firmó 6 acuerdos de cooperación. Entre estos ya se habla de la creación de un canal seco, la construcción de una nueva planta de geotermia, la cooperación en educación, el apoyo en armamento militar y también un satélite. ¿Cómo analizan esta nueva visión de las relaciones internacionales? Porque en la agenda también para este próximo 22 y 26, del 22 al 26 estará en Emiratos Árabes Unidos, luego el 26 de febrero va a España, entre el 2 y el 5 de marzo Francia, y después a la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Hay un cambio ahí en la política exterior? Sí, bueno, digamos de que está bien que El Salvador se abra a otros países. Es una de los grandes errores a través de los años que ha tenido El Salvador en política exterior es precisamente estar alineado solo con Estados Unidos. Es necesario, obviamente, que se exploren países como Rusia, como China. También está en parte de la visita, ¿no? Digamos, Rusia. Sí, estará en la agenda. Y es también, digamos, el Medio Oriente. Es decir, más allá de Israel, por ejemplo, ¿verdad? También El Salvador ha dado a veces pasos en el reconocimiento, por ejemplo, de Palestina, que es un tema bien complicado, ¿no?, en el mundo.
se amplió a Qatar, por ejemplo, entonces se amplió a la India, ¿verdad? Que son como civilizaciones o países con los cuales se puede tener de alguna manera un intercambio comercial donde se vaya buscando el beneficio para el país. ¿Se puede traducir eso en un beneficio? Debería las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas, primero van las relaciones comerciales. Ese es como el punto de partida. ¿Qué tan beneficioso puede ser para el país la relación, digamos, con Turquía? ¿Qué le podemos vender a Turquía? Que se habló de $100 millones en intercambio. Entonces, lo que El Salvador le puede vender a Turquía es bien poco. Nada. Prácticamente, porque Turquía, ellos producen, ellos sí nos pueden vender mucho a nosotros, porque ellos tienen toda una infraestructura agrícola que nosotros no tenemos. Ellos producen, por ejemplo, cerezas, uvas, son los grandes productores en el mundo de esta clase de productos. Sí. Ahora, en el caso del armamento, habría que revisar. Generalmente El Salvador ha utilizado armas estadounidenses. Y no se ha dado detalles, solo se ha dicho armamento militar. Y toda la estructura del ejército de El Salvador está pensada para usar armas estadounidenses. Habrá que ver, digamos, qué clase de armas son las que se van a traer de Turquía. Y armas no sabemos si son para el ejército o pueden ser para la policía, sí. ¿Verdad? Igual se compran armas para estas dos líneas de, digamos, que tiene el gobierno salvadoreño posibilidades de esto. Por el tiempo y para la participación de todos, don Ronald, ¿cómo se analiza esta nueva apertura? Y si tenemos la última publicación del presidente Nayib Bukele, que fue esta madrugada, también hace alusión al discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Prácticamente dice: no somos el patio trasero de nadie. Ahí ya estará apareciendo en relación con esta confrontación que se tiene. No somos el patio trasero ni el patio delantero de nadie. Podemos ser amigos, aliados y vecinos, pero no somos su propiedad. No necesitamos que nos asciendan a patio delantero. Parte de lo que publicaba esta madrugada el presidente Nayib Bukele, don Ronald. A mí me parece que ese tipo de confrontaciones del presidente Bukele contra el presidente Biden es un error político. Tenemos 3 millones de razones en Estados Unidos de Norteamérica para, al contrario, mejor tener buenas relaciones con ellos. Pero como hoy somos amigos de Turquía, como que ya no nos interesan los Estados Unidos, ¿verdad? Y como ya nos venden armas y satélites, cuando aquí lo que necesitamos son libros, educación, le quitamos 22 millones a la Universidad de El Salvador y vamos a gastar plata en armamentos en Turquía. Yo creo que estamos en el camino equivocado. Hay una creencia en el gobierno, Ronald, para ayudarte al análisis brevemente, que parece ser que Biden va a perder las elecciones el 2024. Entonces quizás esa confrontación sienta que no le afecta al gobierno salvadoreño porque va a perder las elecciones. Sí, me parece eso todavía peor, porque realmente la relación de El Salvador no debe ser con Biden o con Trump o con el republicano o con el demócrata. Es con los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo allá y tenemos la obligación como Estado de protegerlos a ellos. Pero los desamparamos al tener este tipo de confrontación, sea con quien sea. Es que una cosa es los Estados Unidos de Norteamérica y otra cosa son sus partidos políticos o sus líderes partidarios, ¿verdad? A eso me refiero en el fondo. Tania, esta nueva forma de la política exterior, ¿cómo se debe de analizar o cómo debería de traducirse a El Salvador? Es complicado porque sí me parece que en parte hay completa razón tras las posturas, en el sentido que hemos sido siempre producto de la injerencia. Los resultados de nuestras políticas son completa injerencia, completo dominio, completo control. Sin embargo, creo que hay formas que se puede decir lo mismo sin recurrir a la agresión, sin recurrir a la enemistad, sin recurrir en alguna medida al desagradecimiento que hay que tener, y sobre todo al cuidado de las personas que están en Estados Unidos. Esto no significa que vamos a agachar la cabeza y que vamos a continuar en la línea que traíamos. A mí sí me parece que hay que cambiar
esa tónica que se ha traído desde siempre, permitir ese tipo de injerencia y ese tipo de control, pero que la forma puede y debe ser diferente, porque para eso existen las relaciones diplomáticas. Ahora, estas declaraciones del presidente Biden que provocan o que generan esta reacción del presidente Bukele, lamentablemente hubiera sido espectacular si las hubiéramos puesto en escucha en ese momento, porque la subieron en la madrugada. Yo no sé qué dijo él que provocara esta reacción. Sin embargo, tanto como que se esté generando una absoluta oposición o agresividad, no me parece. Yo creo que es un tanto de dignidad que no hemos tenido en el pasado y que se nos está resarciendo en la actualidad. Pero que sin embargo eso no significa que no se pueda mejorar la forma. Escuchamos el audio, Tania, para que quede claro el contexto. Incluso hablaba de que a él se le educó que el patio trasero era de Estados Unidos para abajo, pero él cree que es patio delantero. Esto es lo que dijo el presidente Biden. Cuando yo estudiaba en la universidad, hablábamos del patio trasero de Estados Unidos. No es tal cosa. Todo lo que está al sur de la frontera con México es el patio de enfrente de Estados Unidos. Somos iguales. Justamente a eso. No podemos ser el patio delantero ni trasero y a la vez ser iguales. Yo creo que entiendo la reacción. Cuando no tengamos un salvadoreño viviendo allá que necesite la protección del Estado salvadoreño, no podemos estar con esas posiciones, hombre. Miren, son 3 millones de gentes, más de 7.000 millones de dólares que nos enviaron el año pasado, 200,000 emproblemados con el TPS, 5,000 Dreamers. Esas son razones fundamentales para mantener buenas relaciones. Y para deshacernos de los Estados Unidos, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar el país, invertir en educación y no en armas. El contexto de seguridad nacional o de espacio vital que tienen los estadounidenses, que ellos entienden, es necesario estudiarlo y para poder entender lo que está diciendo Biden. Es tema de otro programa, o del miércoles en Ernesto López Radio. Mire, hablando de Ernesto López, ya se nos ha informado que este próximo lunes vuelve a la mesa. Ernesto López ya ha superado un proceso de COVID-19 y le damos la bienvenida para este próximo lunes. Gracias a Dios todo ha salido bien, nuevamente con una reinfección de Ernesto López en torno a COVID-19. Le doy las gracias rápido porque el tiempo se nos acabó. Don Ronald Umaña, Marvin y Tania, gracias por el debate de esta semana y a usted por participar. Un abrazo y que continúe en la programación de Grupo Megavisión. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.